A ver, mucho antes de que existiera el binge watching y de que pudiéramos maratonear series en una sola tarde, existió un formato que la verdad dominaba por completo las ondas de radio y se apoderaba de la imaginación de millones: la radionovela. Hoy vamos a clavarnos en cómo esos gigantes del audio de antes sentaron las bases para los podcasts narrativos que hoy nos tienen súper enganchados. Y es que esta frase lo dice todo. La radionovela no era nada más un drama de radio. Era, literal, una invitación a una aventura imaginaria. Fueron los meros pioneros en crear mundos inmersivos, usando únicamente el poder del sonido. O sea, construían escenarios que hoy costarían millones en efectos visuales, pero solo con audio. Hablemos un poco de la época de oro. Pónganse a pensar en esto. Un tiempo sin streaming, donde la televisión era un lujo para muy pocos. El entretenimiento principal, el que de verdad unía a la gente, salía de una caja de radio. Pero lo increíble es que en la mente de la audiencia, esos sonidos se convertían en escenarios súper detallados, en rostros llenos de expresión y en emociones tan reales como las de cualquier película. Entonces, para que quede claro, ¿qué era una radionovela? Pues era básicamente un drama por entregas, un melodrama transmitido en capítulos que dejaba a familias enteras al borde del asiento. Se quedaban contando las horas para saber qué iba a pasar al día siguiente. Ese formato de episodios fue el gran secreto para crear un vínculo, de verdad, inquebrantable con la audiencia. Y bueno, para entender el impacto real que tuvieron, vamos a poner frente a frente a dos verdaderos titanes del audio en Latinoamérica. Cada uno representa un extremo totalmente opuesto del espectro, lo que demuestra la increíble versatilidad que tenía el formato. O sea, cómo la misma tecnología podía crear universos completamente distintos. Por un lado, tenemos al doctor Alberto Limonta, el corazón noble de El Derecho de Nacer, que era una historia desgarradora sobre secretos familiares y drama social. Y en la otra esquina, al enigmático Calimán, el hombre increíble, un superhéroe místico que venía de la India y tenía unos poderes mentales asombrosos. El contraste es fascinante, de verdad. El Derecho de Nacer, que surgió en Cuba en 1948, era como un espejo de la realidad, un melodrama que tocaba fibras súper sensibles con conflictos sociales. Por otro lado, Calimán, que nació en México en 1963, era escapismo puro, fantasía, aventura y un héroe que luchaba contra el mal, con su famosísima filosofía de serenidad y paciencia. O sea, realismo contra fantasía, y ambos dominando el mismo medio con un impacto cultural masivo. Pero ojo, este éxito no era ninguna casualidad, ¿eh? Detrás de todo esto había una fórmula narrativa muy sofisticada, diseñada específicamente para el oído. Todo empezaba con el paso 1, crear una imagen mental clarísima para la persona que escuchaba. Luego se usaba un narrador para ubicar la escena y guiar la imaginación. La acción, y este es el paso 3, se desarrollaba totalmente a través del diálogo. Se le metían efectos de sonido y música para darle textura, y claro, se construían personajes creíbles con un lenguaje muy preciso. No se escribía para el ojo, se escribía para la mente. Uno de los pilares, sin duda, era la magia del sonido. Los efectos eran como el presupuesto de efectos especiales de la época, la cinematografía sonora. El crujido de una puerta podía generar más suspenso que cualquier imagen. Los sonidos de la calle construían una ciudad entera en la mente. El tintineo de unos vasos creaba una escena súper íntima. Eran el escenario, la utilería y la atmósfera. Todo diseñado para pintar un cuadro en la imaginación. Y esta frase de Calimán, define perfecto por qué funcionaba tan bien en audio. Sus aventuras no eran de fuerza bruta. Se trataban del poder de la mente, telepatía, hipnosis, viajes astrales. Conceptos que no necesitan ser vistos para ser impactantes. Esto demuestra que el verdadero campo de batalla estaba en la imaginación de quien escuchaba. Ok, pero entonces, con la llegada de la televisión, ¿se extinguió este formato tan poderoso? Pues no, para nada. No desapareció, se transformó. Y ahora vamos a ver cómo ese legado resurgió con todo en la era digital. La conexión es directita. Desde los clásicos de 1948 y 1963, damos un salto a 2020 con el fenómeno global del podcast chileno Caso 63, hasta llegar al boom que vivimos hoy del audio narrativo. La tecnología cambió, sí, pero la esencia de contar historias por episodios encontró un nuevo hogar, y uno muy vibrante. Aquí el cambio crucial está en la experiencia de escucha. La radionovela era un evento comunitario, toda la familia reunida alrededor de la radio a una hora fija, sin falta. El podcast, en cambio, es una experiencia íntima, personal, que llega directo a nuestros oídos. Pasamos una cita obligada a un consumo bajo demanda, donde la audiencia tiene el control absoluto de cuándo y dónde escuchar. Lo que hicieron los podcasts narrativos modernos fue tomar el ADN de la radionovela y evolucionarlo con la tecnología de hoy. Ahora tenemos un diseño de sonido con calidad de cine, guiones que se investigan por meses, historias centradas en personajes súper complejos y una estructura adictiva,
perfectamente diseñada para maratonear. Y bueno, para quienes estudian comunicación, esto no es solo un dato histórico, ¿eh? Esto es una caja de herramientas. Vamos a desglosar cómo estos principios se aplican hoy para crear un mapa bien claro para cualquiera que quiera arrancar un proyecto sonoro. El proceso de hoy se divide en 3 etapas clave. Primero, la preproducción. Aquí es donde nace la idea y se escribe el guión. Pensemos otra vez en Calimán. En esta etapa el guionista tenía que imaginar cómo van a sonar los poderes mentales. Segundo, la producción, el momento de grabar voces y capturar los ambientes. Y finalmente, la postproducción. Aquí ocurre la magia de la edición, donde se resolvería ese reto mezclando efectos para crear el sonido de la telepatía o la hipnosis. Es un flujo de trabajo súper claro, desde el concepto hasta el producto final. Para cerrar, vamos con las lecciones de oro, las que no pasan de moda. Primero, escribir para el oído, no para el ojo. Las palabras tienen que pintar imágenes. Segundo, el sonido es el escenario. Con él se construyen mundos enteros. Tercero, el conflicto central es el motor de la historia, como los secretos de familia en El derecho de nacer. Y por último, y quizá lo más importante, cada capítulo debe terminar con un gancho que deja a la audiencia deseando más. Principios tan relevantes hoy como lo fueron en 1948. Al final del día, la tecnología es solo la herramienta. El verdadero poder sigue estando en la capacidad de contar historias que conecten con la gente. La época dorada de la radio nos dejó un legado increíble. Así que la pregunta que queda en el aire para la nueva generación de creadores es: ¿qué nuevas aventuras imaginarias están por construirse?